Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que no estén saliendo de su casa como siempre y que toda su familia esté muy bien. Esta es la clase de sexto básico entonces del lunes 20 de abril. Vamos a pasar un nuevo contenido y espero que les quede claro para que puedan ir solucionando las actividades del libro y que vayamos avanzando en conjunto. ¿Ya? Entonces, el tema que vamos a hablar son las cartas. ¿Ya? ¿Cuál es su importancia y cuál es la estructura que tienen? En primer lugar, ¿qué son las cartas y cuáles son sus funciones, cierto? Las cartas son un medio de comunicación escrito que se ha usado desde la antigüedad, ¿cierto? Desde que existe el papel y los viajes y la gente ha podido escribir, para dialogar con personas que se encuentran lejos o que por algún u otro motivo no pueden hablar frente a frente, ¿ya? Porque, no sé, por ejemplo, en la antigüedad, entre Romeo y Julieta, ¿cierto? Quizá ellos vivían cerca, pero era más fácil enviarse una carta a través de un amigo porque sus familias no querían que se juntaran. Entonces no es necesario que estén súper lejos, pero sí que no puedan verse frente a frente. ¿Ya? Y pueden tener varios propósitos, como informar sobre algo, o sea, le puedes escribir a alguien para contarle de algo que pasó, solicitar algo, o sea, pedir algo que necesitas, para expresar sentimientos, no necesariamente de amor, pero muy comúnmente se usaban como las cartas, hay cartas de amor muy famosas a lo largo de la historia para felicitar por algo, o opinar, etcétera. Por una variedad enorme de motivos puede escribir una carta. Ya. Las cartas tienen una situación comunicativa especial. ¿Qué es una situación comunicativa? Es la situación en la que se comunica algo, valga la redundancia, ¿ya? Toda situación comunicativa o toda comunicación tiene un emisor, un mensaje y un receptor. Eso es lo más básico en una situación comunicativa. ¿Ya? Emisor es el que habla o envía un mensaje. El mensaje es lo que se quiere decir, ¿cierto? Y el receptor es quien recibe el mensaje. Por ejemplo, en un diálogo en la sala de clases, si yo estoy hablando y ustedes me escuchan, el emisor soy yo, el mensaje es la clase, ¿cierto? Lo que estoy contando y el receptor son ustedes. ¿Ya? Eso pasa en toda comunicación. Si estás mandando mensajes de texto con alguien, si estás hablando por teléfono, siempre hay un emisor, un mensaje y un receptor. Si no, no puede haber comunicación. En el caso de las cartas, ¿cierto? El emisor es quien escribe la carta y se le llama remitente, tiene ese nombre, ¿ya? El remitente es quien escribe la carta. Y el receptor de la carta se le llama destinatario. ¿Ya? Estos dos nombres se usan especialmente en el tema de las cartas. Entonces, remitente es quien envía el mensaje y el receptor es el destinatario. Quien recibe la carta se llama destinatario. Entonces, por ejemplo, cuando vas a firmar una carta, escribes una carta y la metes en el sobre, atrás tienes que poner remitente y tu nombre, en el caso Daniela Aguilera, Avenida Lircay, bla, 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 Talca. Destinatario, dos puntos, cualquiera de ustedes, ¿cierto? Estela González, Ignacio, Aarón, bla, bla, o cualquiera de ustedes y con su dirección. Ya. ¿Cuál es la importancia de las cartas? Aquí seleccioné tres motivos de por qué son importantes. Ya el primero es el más básico, que tiene que ver con la comunicación. ¿Ya? Los seres humanos somos seres sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos el contacto con otras personas. Necesitamos sociabilizar. Por eso esta situación de la cuarentena es un poco difícil, ¿cierto? Porque no estamos compartiendo con toda la gente con la que estamos acostumbrados. Sin embargo, gracias a las redes sociales y al internet, ¿cierto? Igual podemos ir en contacto a pesar de que no sea un contacto directo. En la antigüedad muchas personas tenían a sus familiares muy lejos, viajar era muy lento, muy difícil. Entonces, como necesitaban esa conexión social con otras personas, se escribían cartas. ¿Ya? Antes de que existiera la tecnología, ya sea el teléfono, que es muy antiguo, pero igual es tecnología, o el internet, o los celulares, ¿cierto? Las cartas eran la forma de comunicarse con estas personas que tú querías o con otras personas que necesitara hablar. Entonces, tiene ese valor comunicativo muy importante.
Ya son un recurso fundamental de la historia humana, como le pongáis. Porque esto fue mucho, mucho tiempo. O sea, la invención del teléfono es bastante moderna dentro de todo. Sé que suena antiguo, pero imagínense, la historia de la humanidad es larguísima, ¿cierto? Después de Cristo son 2000 años y antes un montón más, donde la gente necesitaba igual comunicarse. Y el teléfono, no estoy segura en qué año se creó el teléfono, pero de todas maneras es bastante moderno. Entonces las cartas fueron un recurso fundamental, que sin ellas habría habido mucha menos comunicación y mucho menos contacto entre las personas. Estoy buscando la invención del teléfono. Ya, en 1876. Entonces llevamos menos de 200 años con teléfono, ¿cierto? Y incluso acá en Chile en los 80 o en los 70 había poca gente que tuviera teléfono. Había que ir a los teléfonos públicos o conseguírselo en algún lado. Entonces, se imaginan la importancia que han tenido las cartas en la historia humana. Otra importancia que se le puede dar a las cartas es su valor histórico. ¿Qué quiere decir el valor histórico? Que a partir de cartas de gente reconocida, ya sea personajes históricos como, no sé, Arturo Prat o Bernardo Higgins, Darwin, no sé, todos los personajes que ustedes puedan pensar famosos históricos, a partir de cartas que se han recolectado de ellos, de Frida Kahlo, no sé, se pueden saber lo que estaban pensando y sintiendo estas personas en los momentos importantes de la historia. ¿Ya? Han entregado información importante para saber en qué estaban pensando, cómo se sentían, qué estaban planeando, ¿cierto? Entonces, son un recurso histórico súper importante. Em, bueno, hay un montón de cartas de personajes históricos súper interesantes y que nos pueden dar muchas detalles de sus vidas, cosas que no podríamos saber de otra forma. ¿Ya? Ahora que existe el teléfono, se conserva mucho menos la información. Ya una conversación por teléfono no queda grabada, o no para el público por lo menos, ¿cierto? Entonces se pierde toda esta información. En cambio, con las cartas se podía mantener por mucho tiempo. ¿Ya? Aún existen cartas muy antiguas que han sido fundamentales para saber la historia tanto nacional como del mundo. ¿Ya? Ese es el valor histórico de las cartas. En la actualidad, la importancia de las cartas ya no se usan demasiado, ¿cierto? Como para comunicarse. Es un medio muy lento y mucho más trabajoso que llamar por teléfono o mandar un mensaje o un WhatsApp, ¿cierto? Aún se pueden usar como por ejemplo, no sé, si alguno de ustedes escribe una carta a un amigo o a alguien que les gusta, ¿cierto? O a su mamá o a su papá, como para expresar alguna emoción, igual a veces uno lo escribe en cartas porque es más bonito, pero así como funcionalmente no es mucho. Sin embargo, hay situaciones formales en donde se requiere que uno escriba cartas, aún hoy, ¿ya? Por ejemplo, para solicitar algo a una autoridad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros le quisiéramos pedir algo al tío Pato, que queríamos poner un ventilador en la sala o pintar la sala de cierta forma, qué sé yo, podrían escribirle una carta y eso da un apoyo formal. Ya es mucho más formal que pillarlo en el pasillo y decirle, tío, le quiero pedir esto. Es mucho más certero y objetivo escribir una carta para que haya un respaldo de lo que estabas pidiendo. También para que te consideren para un trabajo o para postular estudios. Ya, por ejemplo, yo estaba postulando un magíster, que es como seguir estudiando en la universidad, ¿cierto? Y para que ahí seleccionan a la gente que entra al magíster y uno escribe una carta diciendo por qué le interesa entrar a estudiar este magíster y por qué tú podrías ser una buena opción. También para solicitar ciertos trabajos, es bueno escribir una carta como diciendo tu experiencia, por qué podrías ser bueno para ese trabajo, por qué deberían elegirte a ti por sobre otras personas. ¿Ya? O a veces te piden, por ejemplo, una recomendación. Si yo quisiera pedir un trabajo porque me voy a cambiar de ciudad,
En otro lado, le puedo pedir a la tía Carmen o al tío Pato que me escriban una carta de recomendación, se llama. Entonces ellos escriben a mi nuevo empleador, a la nueva persona que me va a contratar, le escriben que sí, que es una buena trabajadora, que, no sé, se lleva bien con los niños, no sé, lo que ellos puedan poner. Eso sí tienen una buena relación, ¿cierto? Si yo me llevara mal con mi jefe, entonces no les pediría esa carta. Pero en muchos momentos se piden cartas formales, ya que es como para tener un respaldo escrito de algo que estás pidiendo. También para comunicarse con autoridades formalmente, con eso me refiero, no sé, si quiere hablar con el presidente de Chile, es difícil que lo vaya a poder llamar, ¿cierto? Entonces tú escribes una carta que pasa por hartos lugares antes de poder llegar al presidente, pero quizás pueda llegar, ¿ya? Es como la forma de comunicarse. Entonces esas son como los tres importancias que pueden tener la carta, tanto en la historia como actualmente. Y ahora, ¿cuál es la estructura de las cartas? Estas son las estructuras de una carta formal, ¿ya? Porque una carta informal, como que yo le voy a escribir a un amigo, puedo escribirla de cualquier forma, ¿no? A él no le va a importar o a ella cómo la escribí, lo importante es el mensaje, ¿cierto? Sin embargo, en las cartas formales sí hay ciertas cosas que hay que seguir. Primero, poner la fecha y ciudad donde estás escribiendo, cuando la estás escribiendo, ¿ya? Aquí le puse la fecha del lunes para que sea cuando la estén leyendo ustedes. Entonces, 20 de abril del año 2020, Talca, que es mi caso, ¿cierto? Luego viene un saludo formal, estimados estudiantes o estimadas estudiantes. ¿Ya? El estimado es generalmente el saludo formal, porque si es un amigo uno le pone querido, no sé qué, o buena cabra, ¿no? Ya, pero estimado es el que uno usa formalmente. Si yo le hablo a sus papás, les voy a poner estimados y estimadas, bla, bla, o estimado presidente, incluso, ¿ya? El estimado es como el típico formal. Después viene el cuerpo de la carta, que es todo lo siguiente. Aquí lo puse cortito porque es un PPT nomás, así que no me cabía una carta muy larga, pero deberían ser, no sé, una plana al menos. Es difícil escribir una carta más corta que eso. En el cuerpo de la carta escribes, en primer lugar, cuál es el motivo. ¿Por qué estás escribiendo esta carta? Entonces aquí, por ejemplo, le puse, les escribo esta carta para recordarles la importancia de poner atención a las clases online y seguir con el trabajo en casa. Súper aburrida, pero tenía que ponerlo. Soy su profesora. Entonces este es el motivo principal de mi carta, que es recordarle eso. Y después sigo con otros detalles, sigo ahondando en este tema. Entonces le pongo, sé que es difícil concentrarse estando en el hogar y sin sus compañeros, pero debemos intentar continuar lo más normalmente posible. Ahí podría seguir, ¿cierto? La educación es importante y ustedes son niños muy capaces de trabajar solos y sé que lo van a lograr y cuando volvamos vamos a poder revisar todo en conjunto y la idea es que vayamos casi a la par, ¿cierto? Para que nadie se quede atrás. ¿Ya? Y así puedo seguir escribiendo más cosas, pero referente a este tema que puse al principio. Luego viene una despedida con el nombre y la firma. Aquí no lo pude firmar porque es digital, pero puede ser el puro nombre y abajo una firmita. Entonces se despide con cariño. Mi nombre, Daniela Aguilera, su profesora jefe, y abajo podría haber puesto mi firma, que es súper fea, así que mejor que no la haya podido poner. Y puede existir, este postdata no siempre, no es obligación que vaya, pero a veces si se te olvida algo que no pusiste en el cuerpo de la carta, puedes poner un postdata, porque es como después de la carta, post, y incluye algo que se te olvidó. Y aquí en este caso yo puse, perdón, no salgan de sus casas, o recuerden no salir de sus casas, ya porque se me olvidó ponerlo en el cuerpo. Entonces esta es la estructura general de una carta. Generalmente la fecha va a este lado y el saludo a este lado y la firma más o menos al medio. ¿Ya? Entonces eso con las cartas y les dejo una tarea que es desarrollar las actividades del tomo 1 desde la página 64 a la 70. Ya no es tanto en verdad. La primera en la página 64 aparece una carta de Dolores Vicuña Maquena a su madre. Ya es cortita la carta y en la 65 aparecen las preguntas. Después en la página 66 aparece un poco de la historia de Antoine de Saint-Exupéry. No sé pronunciarlo, pero él es el escritor del Principito.
¿ya? Y es un poco de información para que sepan el contexto de quién es. Y después en la página 68, si no me equivoco, aparece la carta de este hombre, Antoine, a su madre, ¿ya? Y le aparecen más preguntas sobre eso. En esta carta le hablan también del lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque en las cartas, como en mucha parte del lenguaje, ¿ya? Se usa lenguaje figurado. Es principalmente en la poesía, pero también se usa en el lenguaje cotidiano, ¿ya? El lenguaje figurado es un tipo de lenguaje que no es literal, sino que debe ser interpretado. Esto lo vimos el año pasado con la poesía, ¿ya? Pero es un lenguaje que busca ser más poético, más expresivo y que debe ser interpretado por la persona, ¿ya? No se puede entender tal cual lo estás diciendo, sino que hay que interpretarlo, como esas cosas que yo les decía, em, me muero de hambre. No es que de verdad me esté muriendo, ya estoy exagerándolo para expresar que tengo mucha hambre. O se me partió el corazón, ¿ya? El corazón realmente no se parte, de hecho no tiene nada que ver con las emociones del corazón, ¿cierto? Uno siente las emociones por cosas del cerebro. Pero se entiende que alguien me hizo daño, ¿cierto? Y me siento muy triste. Y por eso digo se me partió el corazón porque es como un dolor en el pecho y puedo expresarlo de esa forma. Entonces el lenguaje figurado es eso principalmente, es entender, interpretar ciertas expresiones que no se pueden entender literalmente, sino que se tienen que interpretar. Eso más que nada, le iba a revisar también la actividad que le había dejado la semana pasada. La tengo acá, esperen, ya del libro de la selva. Vamos a revisarla rapidito. En el libro de la selva, en este pequeño capítulo, ¿cierto? Se muestra cuando los lobos encuentran al cachorro humano, al niño, y Tekerkan, que es el tigre, viene a buscarlo y a exigir que se lo den, y la madre loba se enfrenta a él y le dice que nunca se lo va a entregar. Acá al final me gusta esta frase. Él le dice, eh, soy yo, Tekerkan, quien habla. Y se para la mamá loba y dice, sí, y soy yo, Rakcha, el diablo, quien contesta. El cachorro de hombre es mío, no morirá, vivirá para correr con la manada y cazar con ella. Y al final, mira, cazador de pequeños cachorros desnudos, devorador de ranas, matador de peces, él te cazará a ti. Y ahora fuera de aquí, o por el ciervo que maté, yo no como ganado muerto de hambre, aseguro que te hallarás de nuevo con su madre, fiera abrazadora de la selva, aún más cojo que cuando llegaste al mundo. Márchate. ¿Ya? Entonces ahí la madre lobo se enfrenta directamente y muy valientemente con Checker Khan. Ya la pregunta uno era identificar los personajes y características y marcar esas características con evidencia del texto. Estas son las respuestas que aparecen en el libro, ¿ya? Pero no es necesario que fueran justamente estas evidencias del texto, puede haber otras. Entonces, ¿cómo era el padre lobo? Cuidadoso y enérgico, sí, tenía energía y era un poco más cuidadoso que la madre, ¿cierto? Él era un poquito más recatado. Eh, y la evidencia del texto que pone aquí es, y aunque la quijada de padre lobo se cerraron sobre la espalda del niño, ninguno de los dientes le arañó la piel al depositarlo entre los lobos. Ya entonces era cuidadoso con el niño. La madre lobo, valiente y osada. Sí, era osada porque se enfrentó a un tigre. Igual los tigres son más grandes que los lobos, ¿cierto? Pero los lobos tienen su manada. Y era muy valiente como leí en esa parte. Acá pusieron otra parte, pero podrían haber puesto eso del final que leí. Ya madre loba se separó de los cachorros sacudiéndose y se lanzó hacia adelante, haciendo frente a los ojos chispeantes de Shere Khan. Shere Khan, rabioso y soberbio, definitivamente. Era muy enojón, ¿cierto? Violento y soberbio porque él se creía el más fuerte de toda la selva. Y el cachorro de hombre era pequeño, piel morena, suave y rechoncho, por cómo lo describe, ¿ya? Aquí no tiene personalidad aún porque es un bebé, entonces no hay muchas actitudes que se puedan ver. Considerando las características y actitudes de Padre Lobo, ¿por qué
le dice esto a Sher Khan. El cachorro de hombre es nuestro, para matarlo si queremos. ¿Ya? Entonces acá habían varias opciones, pero la correcta es porque quiere dejar claro que ellos toman sus propias decisiones. En el fondo quiere decirles como que tú no nos mandas y si lo queremos matar lo matamos y si no, no, porque somos independientes. ¿Ya? ¿Qué sentimiento de madre loba hacia el tigre se infiere de este diálogo? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos identificar? Dice, y ahora fuera de aquí o por el ciervo que maté, yo no como ganado muerto de hambre, aseguro que te hallarás de nuevo con tu madre. ¿Ya? En el fondo, aquí la respuesta correcta es desprecio porque caza presas débiles. En el fondo ya dice, yo maté a un ciervo, ¿cachai? Yo salí corriendo y lo encontré y lo maté. En cambio, Shere Khan lo que hace es matar a ganado muerto de hambre, o sea, animales que ya están débiles y que no se pueden defender. ¿Ya? Es desprecio más que vanidad, por ejemplo, porque no lo está diciendo para decir que ella es mejor, sino para despreciar lo que Shere Khan hace, como decir que es malo y poco valiente. Ya, ¿se conocían los lobos y Shere Khan antes de que el tigre apareciera herido junto a la cueva? ¿Ya? No lo dicen directamente, pero ellos hablan de él como si lo conocieran, ¿cierto? Ya lo habían visto antes. Sí, pues, ahí como le cuenta detalles del accidente sufrido por Shere Khan. Entonces se infiere, se entiende que sí se conocían de antes. Lee el enunciado y subraya el participio que cumple una función adjetiva. ¿Ya? Yo no como ganado muerto de hambre. Ya ese es un participio, como los que habíamos visto. Y aquí hay que poner cómo quedarían en esta oración. A menudo Shere Khan se alimentaba de animales muertos y Madre Loba acercó a la pantera y vio que estaba muerta. Y aquí es la misma como la actividad que yo le había dejado. Ya es cambiar este verbo por el participio. Entonces, Padre Lobo sabía que Shere Khan había, volver en participio, vuelto. Y si se dan cuenta, estos son verbos irregulares porque no terminan en ido ni ado, perdón, sino que terminan de distintas formas. Sus desinencias son distintas. ¿Ya? Eso era principalmente porque estas son actividades como en grupo que no podemos hacer. Así que eso, chicos, espero que estén muy bien. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y cualquier cosa me escriben. Un abrazo, los echo de menos. Cuídense.